el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas y estamos estudiando el capítulo 6. El día de hoy, con la gracia de Dios, terminamos el capítulo 6. A partir del 46 leo. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar su casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ilumina tu palabra por tu Santo Espíritu a nuestro entendimiento. Salva a tu pueblo y edifica la fe de los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En mi práctica médica, no recuerdo el número de pacientes que me toca diagnosticarles que tienen una enfermedad conocida por todo mundo como diabetes. Y me toca diagnosticarles y decirles que tienen diabetes y al margen de que muchas, no se imaginan el número de personas que me dicen, doctor, pero es que yo no soy diabético. Digo, no, usted no es diabético, pero bueno, el papel dice ahí, entonces tal vez el papel sea diabético. A veces me pongo un poquito irónico, porque dices que yo no recibo lo que usted está diciendo porque no siento nada. Mis amados hermanos, repito, cuando hago el diagnóstico normalmente es para decirles todas las mentiras que han creído acerca de la enfermedad, porque todos conocen un amigo, un compadre, un compañero del trabajo que perdió los ojos, perdió las piernas, perdió los riñones y perdió la vida por causa de la diabetes. Entonces, mi primera entrevista con un paciente que al cual le diagnostico diabetes, es para explicarle todos los mitos, todas las falsedades que hay en torno a la diabetes y no solamente eso, sino que les doy ánimo en cuanto a que gracias a la misericordia de Dios, la medicina ha avanzado tanto que pueden tener 40, 50 años de estar con la enfermedad, no tener que estarse inyectando insulina inclusive y estar tomando medicamentos y estar bien controlados y morirse de otra cosa que no tiene nada que ver con la diabetes. Para eso, obviamente, mi deseo es que pase esto en el paciente, que atienda bien, que siga las instrucciones, pero en mi relación, obviamente, médico-paciente, hacemos mucha relación de afecto, de amistad. Y me viene a la mente ahorita un paciente que también le diagnostiqué muchos años atrás y que también me tocó ir en el momento en que estaba por partir a su casa. Mi chula se quedó afuera en la sala porque debido a la pestilencia de la podredumbre, hasta afuera, hasta la cochera estaba la podredumbre, y yo sí entré hasta su habitación y desde arriba hasta abajo era un pedazo de palo seco, de madera seca, negra, así negra, porque también había decidido no ser amputado, como decía, yo decido, yo me voy completo.
y estaba negro, donde todo el tiempo que había estado con él la enfermedad. Y obviamente con todo mi afecto y no más como médico fui, sino como aquel amigo de ese enfermo, y pues estuve con él, oré con él, y también estuve en el sepelio junto con mi chula al día siguiente, y pudimos hablar ese día. Era un hombre que conocía la Escritura, era un hombre al que le prediqué el Evangelio mucho tiempo antes, y al fin de cuentas era un hombre. Y gracias a Dios puedo decir por mis suegros que están aquí, que tienen fácilmente 35 a 38 años los dos, y sus piernas están ahí, sus ojos están ahí, sus riñones, no se inyecta nada y son diabéticos controlados. Bendito sea el Señor por los 38 o 40 años que el Señor en su misericordia les ha concedido estar bien, sin ninguna complicación de las que normalmente ocurren en personas desobedientes, en personas que no toman en serio aquella enfermedad que tienen, en personas que piensan que la medicina lo va a solucionar todo. Y eso pasa aquí en el pasaje que acabamos de leer, porque ciertamente el remedio contra el pecado, que es una enfermedad mortal, y no solamente en este mundo, sino en el venidero, el remedio contra la enfermedad ya está dado. Se llama Jesucristo, crucificado en esa cruz, muriendo en lugar de pecadores. Por tanto, obviamente, la persona que quiere ser salva es aquella persona que reconoce que Dios es santo y que necesita acercarse a Cristo, clamando por su necesidad de salvación y perdón de sus pecados. Pero es una persona que reconoce su pecado, que reconoce su enfermedad incurable, que reconoce que no puede dejarlo y que tiene que reconocerlo, que Dios se lo quita y lo pone sobre su Hijo. Esa persona encuentra un Salvador, aquel que lo libra de la ira venidera, porque todo ser humano tiene una enfermedad incurable que es el pecado. Y el juicio de Dios está sobre todo ser humano. Por cuanto todos pecamos, todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra, obviamente en Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús. Romanos 6:23, ustedes lo saben. Gracias a Dios por Cristo, nuestro Salvador. Pero todo mundo quiere el Salvador, como quiere la receta para la diabetes, pero no quiere la otra parte. No quiere la otra parte en cuanto que tiene que ser obediente en aquellas cuestiones que tienen que ver con su vida diaria. Esa parte no gusta, porque requiere obediencia, dejar algunas cosas, usar algunas nuevas, empezar algunos hábitos como el ejercicio que no se tenía, etc. Ahí es el conflicto, porque es que el paciente llega obviamente ya con las complicaciones y obviamente llega todo inestable y demás, y puedo hablar con él acerca de que siguió las instrucciones y no las siguió. Claro que no, es que no, yo no podía hacer eso, pero yo sabía que estaba tomando la medicina correcta. Tomar a Jesucristo como Salvador sin entregarse a Él como Señor es un problema muy serio, es un problema eterno y es un problema de muerte. Tomar a Jesucristo y requererlo tener como Salvador, pero no como Señor, es un problema de muerte. Y eso es lo que nos dice aquí el pasaje. Nuestro Señor Jesús así empieza. En el versículo 46 nos habla ¿de qué? Nos habla del señorío de Él, el señorío de Jesucristo. En el versículo 47 y 48 nos habla de un hombre obediente, de un hombre obediente. Y en el versículo 49 nos habla de un hombre desobediente. Un hombre obediente, un hombre desobediente y un señor. Un señor. Entonces Jesucristo hace una confrontación. Y la confrontación es, versículo 46. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor?
Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que digo, no hacen lo que yo digo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Esa es la pregunta que nos hace nuestro Dios y Señor Jesucristo. Si realmente Jesucristo en la cruz muere por pecadores, fue para adquirir a un pueblo a precio de su sangre. Si realmente Jesucristo no cometió pecado, pero por nosotros o para nosotros fue hecho pecado en una cruz, es realmente para salvarnos, para quitar el aguijón de la muerte que es el pecado y concedernos lo que en su resurrección al tercer día nos concede, que es promesa de resurrección y vida eterna. ¿Por qué le llamas Señor, Señor y no haces lo que Él dice? ¿Por qué? ¿Por qué le llamas Señor, Señor? ¿Realmente es tu Dios? ¿Es mi Dios? ¿Realmente es el Señor? El señorío de Jesucristo tiene connotación, obviamente, de pura bendición, porque el señorío de Jesucristo como Dios, porque si es Jesús, el Señor es, ¿por qué? Porque Él resucitó de los muertos y la palabra de Dios nos dice claramente en Filipenses que Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, y resucitó y ascendió al trono y le fue dado el nombre de Señor. Entonces, que Jesús es Señor implica que Él es Dios. Y por lo tanto, el señorío de Jesucristo lo exalta como Dios, lo glorifica como Dios, lo adora como Dios. El señorío de Jesucristo lo exalta, lo glorifica y lo adora como el único Dios verdadero. Pero no solamente con respecto a como Dios, sino como Rey. Como Rey y Señor lo confirma. Cuando uno, como aquel que lo tiene a Él como Señor, recuerden, cuando uno lo tiene a Él como Señor y Rey, nosotros lo estamos confirmando en su papel, en su oficio. Él es Rey, Él es Señor, lo confirmamos. Nosotros lo estamos alabando como Rey, lo alabamos como Rey. Nosotros lo estamos enalteciendo como Rey. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo bajo su autoridad, bajo su gobierno. Nosotros lo estamos honrando, lo estamos poniendo como lo de más grande valor delante de nosotros como Rey. Nosotros lo estamos proclamando. Él es mi Rey. Lo proclamo. Rey y Señor, repito, el señorío de Cristo. Nosotros lo confirmamos, lo alabamos, lo enaltecemos, lo honramos, lo proclamamos, pero lo hacemos cuando nos ponemos en sujeción a Él, obediencia a Él, en entrega a Él, sometimiento a Él. Es ahí cuando Él es reconocido por cada uno de nosotros como Rey y Señor. Y por eso lo vemos también como Dios y por eso lo exaltamos y por eso lo glorificamos y por eso le adoramos, porque es nuestro único Dios, el Señor. Pero también como siervos del Señor. Si Él es Señor, ¿cuál es tu nombre que corresponde al señorío de Jesús? Tu nombre es siervo o esclavo, porque los reyes tenían siervos o esclavos. El dueño de un trabajador era el autoridad, era el señor del esclavo. El rey tiene a sus servidores, sus siervos. Entonces, como siervos,
nos confirma. El tener un señorío confirma que realmente somos siervos. Confirma que somos siervos. El tenerlo a Jesús como rey nos bendice, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. Toda bendición es para nosotros. El tener a Jesús como Señor y Rey nos libra de cualquier acusación y de cualquier peso de culpa, porque el Señor y Rey ya pagó por nosotros y ascendió al cielo y está a la diestra intercediendo por nosotros. Nos libra de toda condenación y de toda acusación del diablo, que era nuestro Señor anterior. El tener a Jesús como Señor y Rey nos guarda, nos protege, porque Él es el Señor y Rey, y Él protege a sus siervos, Él protege a los que le pertenecen, a los que son suyos, nos guarda, nos protege. El tener a Jesús como Rey y Señor nos dirige, nos da dirección en nuestra vida, porque Él es el que manda, no somos nosotros. Él dirige, Él es el Señor, no soy yo. El tener a Jesús como nuestro Rey nos asegura que tenemos el alimento y el sustento diario. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor. Él es. El tener a Jesús como nuestro Rey, Él asegura que todas las peleas que tengamos que pelear, Él está al frente de la batalla. Mis amados, el señorío de Jesucristo implica todo esto que acabo de decir en estos minutos. Y no está escrito ahí, no, está escrito en toda la Biblia. Eso es lo mejor de todo, que en toda la palabra lo has escuchado, si has tenido oídos para oír. Entonces Jesucristo lo primero que hace es un reclamo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo, no hacen las palabras que yo les doy. Ahora, el segundo aspecto, ahora sí, dentro de ese hombre obediente, fíjense cómo lo dice en el versículo 47. En el versículo 47 dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Son tres cosas que dice aquí Jesucristo como Señor. Para que Jesucristo sea Señor de alguien, tiene que ser alguien que venga a Él. Y no solamente venir a buscar a un Salvador de la condenación eterna o de la ira venidera, no. No es venir a que te curen de esa enfermedad que te puede quitar la vida, como es la diabetes, no. Te quita la vida aquí y te la quita en la eternidad, porque es una condena y un tormento eterno. Jesucristo dice: todo el que viene a mí. El primer paso es venir a Jesús. Pero después de venir a Jesús es oír sus palabras. Oír sus palabras implica recibirlas. Venir a Jesús. Tenemos el ejemplo, obviamente, en los evangelios, cómo el Señor llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Jacobo. Él llamaba a los que lo iban a seguir. Llamó a Mateo cuando estaba cobrando impuestos y le dijo: deja todo y sígueme. Llamó a los pescadores: deja todo y sígueme, yo te haré pescador de hombres. El Señor llama a Él. Él llama. No es uno el que anda buscando un Señor, ya lo tenemos, es el diablo mismo, no lo sabemos, estamos bajo el engaño del mundo y seguimos los deseos y las pasiones que nuestro corazón nos da. Corazones engañosos y perversos, como dice Jeremías 17:9, que es el que tenemos todo ser humano desde nacimiento. Así vivimos, en esa forma, siguiendo el gobierno del diablo sin saberlo, y pensamos que es una mera caricatura, pero la caricatura es cada uno de nosotros, es lo que somos, una mera caricatura, cuando somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y somos una caricatura del hombre, porque en eso se ha convertido el ser humano. Se ha degradado tanto la imagen del Dios que lo creó. Y el mundo sigue aplaudiendo que siga degradando esa imagen. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo?
y no hacen lo que yo les digo? Esa es la pregunta que hace el Señor. Jesús dice, el que viene a mí, ahí dice en el versículo 47, Lucas 6, 47, el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Son tres cosas que suceden. Venir a Jesús es una de las, esa primera, y sin esta no hay posibilidades. Obviamente no vienes a Jesús si el Señor no te llama a que dejes tu pecado, a que no practiques más aquello que ofende al que te creó. Tiene todo el derecho tu creador a llamarte a Él, a limpiarte y perdonarte y decirte, hago de ti una nueva criatura, hago de ti una nueva creación. Mis amados, 2 Corintios 5, 17 es uno, obviamente toda la palabra es gloriosa, pero 2 Corintios 5, 17 que nos dice, aquel que ya está en Cristo, que ya respondió a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bendita palabra liberadora del Señor, del Señor. Porque viene uno a Él, responde viniendo a Él, pero ¿por qué responde? Porque oyó, le fue dado el recibir la palabra, le fue dado el recibir la palabra. Eso dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Obviamente nos es dada la palabra del Señor, del Evangelio de Cristo, y al momento rompe la dureza de nuestros oídos, la dureza de nuestro corazón y la ceguera de nuestros ojos. Lo rompe y nos cautiva, nos llama, simplemente nos da la capacidad de recibir la palabra. Y entonces la fe, resultado del Evangelio. Y la fe, resultado del Evangelio, lo primero que ve es pecado. Eso dice la palabra, pecado, justicia y juicio, pecado. Creía en otro Dios que me había inventado. He sido un incrédulo toda mi vida. Ese es el perdón, ese es el pecado que tenemos contra Dios que nos creó. El habernos hecho un Dios a nuestra medida. Pecado, justicia y juicio. Es lo que nos convence el Espíritu de Jesús que nos llega. Nos hace ver nuestra necesidad de justicia y sabemos que Jesús se iba para no volver porque iba a pasar a través de la cruz. Y juicio, porque sabemos bien, como dice el Espíritu Santo, que el príncipe de este mundo ya fue juzgado en Cristo. Y sabemos que ya no tenemos por qué seguirlo a Él. Ahora, avergonzados, humillados, venimos en arrepentimiento a Jesús. Y nos libra de la culpa, no solamente pasada, sino de la venidera y de cualquier condenación. Mis amados, venir a Jesús, oír a Jesús. Pero la tercera cosa que Él dice claramente, nuestro Señor Jesús, en el versículo 47, es poner en práctica sus palabras. Poner en práctica sus palabras. Muchas veces desde este púlpito he leído Juan 8, 30, 31. Y les he dicho que es ese capítulo, junto con el capítulo 2 de Juan. Hay algunos capítulos de Juan. Juan es impresionante, resplandece la gloria de Dios en este libro de San Juan. Pero en ese libro de resplandecer esto, hay porciones trágicas de Juan. Y ese Juan 8, 30, 31 hasta el 44 es una de las tragedias más grandes, porque habla de aquellos que creyeron en Jesús, escucharon la voz de Jesús, creyeron en Jesús. Y ahí dice la palabra en el 30 y 31 que ellos creyeron en Jesús. Y a ellos les dice, si permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero más adelante, entre ese 31 hasta el 42 y 44, donde a esos que habían creído en Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, a los que habían creído en Jesús, se los dice porque no recibieron. La palabra de Dios no halló cabida en sus corazones, no fue abrazada, no fue recibida, no fue obedecida. Jesucristo es lo mismo que está hablando aquí.
¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que le digo? ¿Realmente has venido escuchando al Salvador que te llama? ¿Has recibido las palabras que te confrontan con tu maldad, con tu pecado, con tu rebelión, con tu egocentrismo, con todas las mentiras que has aceptado como verdades en tu vida, ante la santidad y la misericordia y el amor de Dios que te convence de este pecado, justicia y juicio a través del Espíritu de Jesús que ahora dice, hey, eres mío? ¿Realmente hemos venido así, humillados, con un corazón contrito, pidiendo perdón al Señor y confesando nuestro pecado? Y ahora lo que queremos es que ahora Él tome control de mi vida porque yo no puedo. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, empezaron su vida en Cristo y pensaron que ahora sí, ya tenían control ustedes? Y se dieron cuenta que estaban muy equivocados. En su misericordia, Dios les dio espacio y les dio cierta libertad. Pero de pronto te encontraste con un muro totalmente infranqueable. Te topaste con pared y supiste que no era por ahí. Y a veces sucede de una manera tan linda, tan de repente, casi que Dios hablándote y diciéndote, bueno, ¿a dónde crees que vas si eres mío? No, pues sí, pues ya no hay para dónde ir y volteas. Pero a veces no es así, a veces tienes que estar en el hospital con una pata levantada, con un yeso, a veces tienes que estar rajado de la panza, a veces tienes que estar ahí en la cárcel un ratito, ¿verdad? En el cerezo también. Pero hay tantas maneras que el Señor, al que es suyo, lo va a azotar porque lo ama. El Señor al que recibe por hijo lo azota. Si nosotros, siendo padres malos y queremos lo mejor para nuestros hijos, les corregimos y les enseñamos quién gobierna la casa, ¿por qué el Señor no habrá de hacer eso con los que son suyos? Si ustedes saben que estoy hablando de Hebreos 12, 3 al 7 claramente dice acerca de que Jesús, al que ama y recibe por hijo, lo disciplina. ¿Cuándo? Cuando se pone tan necio de creer que puede seguir sus propios caminos, cuando en realidad ya respondió al llamado, ya recibió las palabras y lo único que le sigue es sométete y ponte bajo el gobierno y señorío de Jesucristo. Obedece, obedece. Jesús, hablando de ese hombre obediente, claramente nos está diciendo ahí. Miren, amados hermanos, en las tardes, en la doxología de las tardes, cuando terminamos, decimos en Romanos 11:36, ¿cómo termina esa doxología? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué dice Colosenses también en el capítulo 1? Porque somos de Él, nos movemos en Él y somos para Él. O sea, ese es el señorío de Jesucristo. Ese es el señorío de Jesucristo. Amados, el hombre obediente tiene, según nuestro Señor y Maestro en el versículo 48, dice, hay una semejanza que podemos ver en el hombre obediente, dice el versículo 48. Es semejante, ese hombre que sí viene a mí, que sí oye mis palabras, que sí las pone en práctica, es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo, echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Eso es lo que dice el versículo 48. Ese hombre tuvo que hacer un esfuerzo que fue cavar. Ese hombre tuvo que hacer un esfuerzo que seguir y seguir buscando la roca hasta ver que llegara a la roca. Ese hombre tuvo que hacer el esfuerzo de poner los pilotes y muros que iban a soportar la casa, anclarlos totalmente en la roca. Ese hombre estaba convencido que no eran sus ideas, eran simplemente la manera en que funciona la arquitectura.
Así funciona la construcción de una casa bien construida. No hay otras fórmulas, es esa la manera, es la única manera de construir bien una casa. La gente piensa a veces que construir bien una casa implica venir a la iglesia los domingos. La gente piensa que construir bien una casa es comprar una Biblia. La gente piensa que construir bien una casa es alabar y adorar al único que vive y reina por siempre. La gente piensa que construir una casa es dar ofrendas, dádivas. La gente piensa que es parte de responder al llamado de Cristo, sí, decirle, Señor, perdóname, ciertamente necesito a Jesús como mi Salvador. La gente piensa eso y en las iglesias todas las casas se ven bonitas, todos se ven lindos, todo el pueblo de Dios se ve como pueblo de Dios realmente. Pero ¿cuántos tienen su vida anclada en la roca que es Cristo? ¿Cuántos han estado cavando cada día buscando la roca que es Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes ven cuando una grieta se está poniendo en la pared y vas y buscas qué pasó aquí y qué pasó? ¿Cuál es el fundamento de esta edificación? Y buscas al arquitecto de tu casa. Porque ciertamente lo único que nos distingue es lo que estamos haciendo o no con las palabras del Señor. Todos los demás nos vemos iguales. Nos vemos como iglesia, nos vemos como cristianos y cristianas. Pero hay casas que se están derrumbando. Hay casas que ya se cayeron y se hicieron polvo. Y hay casas que se van a caer también. Si dejas de buscar, si sigues confiando en ti mismo, si sigues pensando que ser cristiano se trata de ti, si sigues pensando que Dios ahorita te perdona y ya te salvó otra vez, y mañana te perdona y ya te salvó otra vez, pierdes totalmente de vista la roca que es Jesucristo. Es una roca inalterable, inamovible y es eterna. Y es ahí donde debemos estar anclados nosotros, firmes. Dice aquí Jesús en el Evangelio según San Lucas que vinieron torrentes y los torrentes dieron contra la casa y que no pasó nada. En el Evangelio según San Mateo, el pasaje paralelo, en el capítulo 7, nos habla de ese hombre, le llama como un hombre sabio. Al hombre obediente le llama un hombre que fue sabio. Y dice que fueron lluvias, que fueron vientos furiosos que estaban golpeando la casa. Aquí nada más nos habla del resultado, los torrentes finales, la inundación cuando pasó el ciclón. Sin embargo, en Mateo dice que se fue, el hombre obediente lo ve como y lo califica como un hombre sabio. Y el principio de la sabiduría, tú y yo sabemos cuál es, el temor de Dios. El temor de Dios. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, es un hombre que está bajo el gobierno de Jesucristo. El señorío de Jesucristo está en su vida. Pero un hombre que no tiene temor de Dios, obviamente es un insensato. Cree que por haber conocido a un Salvador, cree que por llevar todos los puntos 1, 2, 3 y 4, 5 respecto al cristianismo, que implica la vida de iglesia y las cosas de la iglesia, cree que con solo tomar la medicina de la diabetes ya va a tener una pierna sana y va a seguir comiendo su coca y va a comerse sus 3 panes de dulce y va a meterse los pasteles y va a hacer todo y va a perder la pierna, los ojos, el riñón y la vida miserablemente después de haber sido advertido de lo que iba a pasar en su vida. No quiso hacer ejercicio, no quiso hacer nada, veía que estaba muy bien, con la medicina le estaba haciendo muy bien efecto. Mis amados hermanos, se necesita un Salvador que gobierne, no solo que perdone pecados, sino que gobierne la vida de uno, porque uno es un necio, es un rebelde, en forma natural, todos tenemos eso. Si no es Cristo hoy, mi Señor, si mañana no es Cristo, mi Señor, yo soy el que gobierna mi vida. Y voy a tener un problema tarde o temprano con mi Señor. No podemos tampoco
vivir bajo el señorío de Cristo un cierto tiempo y después tomarnos unas vacaciones. Una señora se acercó una vez al consultorio y me dijo que por favor me rogaba si podría ayudarle. No era paciente, solamente fue a pedirme que si podía rogar, que si podía ayudarle. Sabía que yo era pastor y me pedía que si podía ayudarle dándole algún consejo. Lo podía hacer con mi esposa, obviamente, pero me pedía que por favor la ayudáramos. O sea, me pedía a mí como pastor, pero sabía que obviamente mi chula ve las cuestiones cuando hay situaciones y quería nuestra ayuda. ¿Y cuál era la ayuda que pedía para su única hija de 27 años, que estaba metiéndose todos los días 2/3 de una botella de tequila, además de droga? Consumía marihuana prácticamente todos los días. Y la cosa de esta niña, simplemente la señora, la mamá, nació conociendo la Escritura. Desde niña conoció la palabra de Dios, creció conociendo la Escritura, conoció a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y a los 17 años, 18, ella me platicaba, le dije al Señor que quería unas vacaciones, porque ya había vivido en un mundo tan encerrado que yo quería conocer un poquito del mundo. Y en ese poquito del mundo, de los 17 a los 19, quedé embarazada de esta hija. Y seguí mal, pero como las cosas se pusieron peor a los 22, 23, regresé a la fe. O sea, pero ya tenía una hija, ya tenía una responsabilidad. Pero seguí buscando al Señor y su misericordia. Pero ya no lo hacía realmente porque ya sentía como que Dios me debía, que por qué me había hecho eso. Ahora, esa es una historia verdadera y es una tragedia que su hija, pero ¿qué estaba pasando ahí? Estaba pasando lo mismo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento, que yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso dice. Pero también dice que Él bendecirá hasta 1000 generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Mis amados, si somos verdaderamente hijos de Dios, según la palabra de Dios, si realmente estamos bajo el gobierno y el señorío de Jesucristo, siendo obedientes a su palabra, tenemos la promesa para 1000 generaciones. Pero si te quieres tomar unas vacacioncitas, o si simplemente quieres decir, necesito un Salvador, pero no un Señor, tienes un problema muy delicado. Porque no es solamente tu alma y lo que va a suceder con tu alma, que eso solamente lo decide el Señor, sino que además obviamente vas a ver el dolor delante de tus ojos en aquellas personas que amas. Hay tantos ejemplos en la Escritura, pregúntenselo a David. David dijo que 4 veces tenía que pagarse la muerte de Urías, el asesino de Urías. 4 veces se lo dijo eso al profeta Natán. Y David perdió 4 hijos después de que fue perdonado. 4 hijos. Mis amados, el Señor es el Señor es Dios. Hay uno solo. Hasta ahorita, ¿qué hemos visto en el capítulo 6? Que tenemos que perdonar así, tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que portarnos bien y darles el bien, tenemos que orar y bendecirlos en oración también. Sí, qué fácil, ¿no? Qué fácil se dice. Imposible hacerlo sin el señorío de Jesucristo. Imposible hacerlo sin el señorío de Jesucristo. Todo el capítulo 6 ha sido una de confrontaciones. Y simplemente esta es la cereza en el pastel, como dicen. Se necesita el señorío para poder cumplir todo lo que dice el capítulo 6. Todo el sermón del monte, sin el gobierno de Jesucristo, fue un sermón y se fue al monte. Pero nosotros vamos a la roca de nuestra salvación, que es Jesús. Jesucristo dice claramente que la bendición de un hombre que tiene, o una mujer que tiene el señorío de Cristo en su vida, que viene a Jesús, que oye las palabras de Jesús y que las pone por obra, esa persona, su casa, vendrán terribles cosas y quedará en pie, no caerá. Eso es lo que dice el versículo 48.
Toda aquella desgracia no pudo moverla. ¿Por qué? Porque había sido bien construida. Había sido bien construida. Tú y yo no construimos nuestra vida. Lo hace el arquitecto, lo hace el Señor y Dios. Él lo hace, y lo hace por su palabra y lo hace por su Espíritu Santo. Él lo hace. Que hay otros medios de gracia, sí. El bautismo es una confirmación, sí. La Santa Cena que todas las semanas participamos en ella, sí. La comunión de los santos, sí. Nuestros tiempos de oración y clamor, sí. Todos esos sí, pero sin la palabra y el Espíritu, llevándote por donde el Señor manda. Mis amados, si tú sin obedecer, ¿por qué me dices Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Esa es la pregunta que hace Jesucristo, el Señor y Dios. Entonces Él ya muestra lo que resulta con un hombre obediente, una mujer obediente. Pero ahora, ¿qué dice en el versículo 49? En el versículo 49, el que ha oído, Lucas 6, 49, el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mateo capítulo 7 a este hombre le llama insensato. Ese es el hombre insensato. Hay un hombre sabio que viene a Jesús, oye a Jesús y obedece a Jesús. Y hay un hombre y una mujer insensata que viene a Jesús, oye a Jesús y que no hace caso de Jesús. Y cuando habla aquí que así, claro, empezar a construir sobre la tierra y poner todo, sabemos que no tiene un soporte, no está anclado. Ustedes saben, ustedes han visto las construcciones como los arquitectos tienen que ir hasta el fondo, las cadenas que se ponen en los castillos, tienen que ir hasta profundo, hasta donde haya roca, donde pueda anclarse. Pero hay que hacer un agujero, hay que cavar, hay que buscar, y hay que hacer el esfuerzo y hay que ver realmente. No se puede echar la losa si no se confirma que realmente los pilares están bien puestos, están bien cimentados. Hay gente que quiere rápido ser cristiano, quiere rápido. Miren, mis amados hermanos, no saben cuántas veces escuché yo esto hace 33 años, que a lo que yo tenía era andar en mi primer amor. Y que andaba como loco, metiéndome toda la Biblia que pudiera, oír todas las predicaciones que pudiera y todo, porque estaba en mi primer amor. Y me lo dijo gente que ya tenía 18, fíjense, 18 años en la fe, que fueron instrumentos de Dios como parte de nuestro crecer, mi chula y yo. Y decían que eso era así, que se pone uno todo alborotado, pero que eso se me iba a bajar. Tengo 33 años que no he pasado en ningún momento el ver que todo esto se apaga. De que he visto lo terrible de mi vida, ciertamente lo he visto. Que he visto la grandeza de su misericordia, también lo he visto. Pero eso no quiere decir que no esté buscando diariamente el reino de Dios y su justicia, porque lo quiero ver hasta que el Señor me quite el hálito de mi boca. Cuando quite el aliento de mi boca, quiero verme ya en el reino de los cielos. Y sé que no soy más que un miserable pecador, pero soy salvo por gracia, porque he escuchado el llamado de mi Redentor que me dice: aquí en la cruz pagué por tus pecados. Mira nada más cómo quedé, mira nada más todo lo que escupí, todo lo que se burlaron de mí. Realmente vemos esto día con día. Realmente vemos lo terrible que pasó en la vida del santo Hijo de Dios. Menospreciamos tanto la obra de la cruz, en lugar de verla todos los días, desde que amanece hasta que anochece, en lugar de predicarnos el Evangelio diariamente. ¿Cómo no vamos a estar como simplemente cristianos por inercia?
Una vida miserable. Yo digo, esa es la vida más miserable del cristiano, teniendo todas las riquezas de su gracia y sin embargo seguir viviendo en su propio intelecto, seguir viviendo en su propio conocimiento y seguir viviendo en sus propias fuerzas. Es lo más miserable que hay en este mundo. Ni siquiera ese hombre que estaba por morir con la pierna toda quemada, porque al final de cuentas estaba podrido de la pierna, pero él estaba convencido de que creía en Jesucristo, que había tomado una decisión equivocada y que el Señor lo estaba disciplinando. También lo aceptaba, lo podía aceptar, pero él ya se iba al cielo con el Señor. Y por eso dijo que no le cortaran la pierna, el ejemplo que di en la introducción. Mis amados hermanos, el Señor es paciente, el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, es abundante en perdonar, es bueno siempre. Cuando Moisés en el capítulo 34 del libro de Éxodo le dijo que le mostrara su gloria, Moisés quería ver su gloria y le dijo: te pondré aquí a la entrada de la cueva en este peñasco y pasaré toda mi benignidad delante de ti. Toda mi benignidad fue lo que le dijo. Esa es la gloria de Dios. Y es cuando después él mismo dice: Jehová, Yahvé, Yahvé, y él mismo proclama su nombre. Y él lo dice claramente: lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios porque aún siendo desobedientes, el Señor endereza nuestras veredas. Él sabe hacerlo, Él es el Maestro y Él es el Señor. Jesús cuando salva, entonces nada ni nadie jamás lo arrebatará de su mano. Podemos tener hechos pedazos, ruinas, momentos que pensábamos que eran de felicidad y simplemente son solo amorosos azotes de la disciplina de Dios que nos da para hacernos ver, como en Lucas 15, el hijo pródigo cuando estaba comiendo entre los puercos y les quería quitar las algarrobas para comérselas él también, estando ahí en esa vida de pestilencia que no le correspondía porque era hijo de un hombre que tenía todo el dinero. Y regresó a él, regresó al Padre. En ese momento volvió en sí mismo. Eso es el momento de la gracia, de la luz que viene y rompe nuestras tinieblas. Eso es cuando nos ayudan a ver realmente, mira, el camino está por allá. Me acuerdo que alguien hace tiempo me estaba explicando y me dice, me agarra, mire, es ahí, es así, pero casi que, o sea, me está oyendo pero no me está entendiendo. Es así, y pone y señala hacia un punto en que ya, porque tienen que agarrarte a veces el Señor y decirte otra vez: aquí está el camino angosto, aquí está el camino estrecho, es angosto, es estrecho, y es recto, y no te muevas de ahí. Mis amados hermanos, este hombre desobediente, vean lo que dice Santiago 1:22, por favor. Santiago 1, verso 22. Dice la palabra del Señor acerca de ella misma, de la misma palabra. En Santiago 1, verso 22, dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. No sean sino hacedores y no oidores, que se engañan a sí mismos. A Dios no lo vamos a engañar jamás. Al pastor, a los hermanos, a las hermanas, claro que sí, a todo mundo, pero al Señor no. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Mis amados, tú te ves todo, cómo estás despeinado, cómo traes por ahí las cascaritas del ojo, y tú lo ves y te quitas y ya se te olvidó lo que viste. Cuando ves el espejo es para poner lo mejor, lo más posible en orden, cosas en tu cabeza. Para eso se ve uno en el espejo,
¿sí? Para ver si quedó la cáscara de frijol que luego el jefe te dice en la empresa, y se te olvidó, traes una cáscara, comiste, desayunaste frijoles. Ah, ¿cómo supiste? Ahí traes la cáscara todavía en el diente. No es adivino, es que traes ahí algo que tú viste y que no hiciste nada. Versículo 24 dice, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de la clase de persona que es. Versículo 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Oidor olvidadizo contra hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mis amados, esta es la ley perfecta. Esta es la ley de la libertad para los hijos de Dios que andan en el Espíritu y no se someten a los deseos de la carne. Aprenden a someter su carne, no a someter al Espíritu que te está diciendo no, y tú sigues, sí, y tú niegas. Mis amados, cuidemos mucho, porque en el texto que estamos estudiando hay un hombre obediente que tiene su recompensa. Y repito, en Mateo le llama hombre sabio. Hay un hombre desobediente en Lucas que tiene su desgracia, su ruina, así le dice, grande fue su ruina. Y en Mateo le llama insensato. ¿Cómo no va a ser insensato si tiene toda la sabiduría y todo para aceptar y recibir y poner por obra? Porque nos ha sido la gracia de poder obedecer. Mis amados, nosotros estemos atentos. La palabra, esta palabra son 4 versículos. Es muy simple, es muy sencillo, es muy directo y es totalmente arrolladora. Porque cierra el capítulo 6 de una manera que solamente Dios lo puede hacer. Donde Él nos pregunta a nosotros ahora sí que contigo, ¿cómo has estado construyendo tu fe? ¿Lo has estado construyendo en la palabra de Dios, en la gracia que te concedió Cristo Jesús, en sus oraciones que hace por ti y en el Espíritu con el cual te dio en el día de tu salvación? ¿O te estás tomando algunas vacaciones, como dijo esta hermanita, y ya estás pagando las consecuencias porque esta niña que se tomaba sus alcoholes y que se metía su marihuana, ya tenía inclusive un hijo? Ella, la hermana, ya tenía un nieto de producto de también. Exactamente la misma historia se estaba repitiendo. Mis amados, déjenme nada más con ustedes cerrar esta porción en Lucas 14. En Lucas 14 y en Tesalonicenses. Quiero hacer 2 lecturas. Lucas 14, 26. En Lucas 14, 26, quisiera leer nada más del versículo 26 al 33. Lucas 14, 26 al 33. Dice, si alguno viene a mí, recuerden, ir a Él, escuchar sus palabras y hacerlas, ponerlas en práctica. Si alguno viene a mí, Lucas 14, 26 en adelante, y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fue palabra de Jesús. Palabra de Jesús, no fue un fariseo, fue Jesús. ¿Puedes escuchar estas palabras? ¿Puedes escuchar estas palabras? Que obviamente en el pasaje paralelo dice, si alguno no me ama a mí más que a su esposa, más que a su hijo, más que a amar. No habla aborrecer, habla lo contrario, usa la palabra amar. Pero al final de cuentas, ¿qué nos está diciendo el Señor? Sabemos bien que la palabra aborrecer en realidad lo único que está diciendo es, no puede estar en el mismo nivel que yo estoy. O sea, si
tú tienes a alguien por encima de Jesucristo, Jesucristo no es tu Señor. Discúlpame que te lo diga. Jesucristo no es tu Señor. Si tú tienes a alguien por encima de Jesús, aunque tengas 15 años o 20 años o 30 años o los años que tengas, considerándote creyente, no es tu Señor y por tanto no vas a hacer todas las palabras que te dé para que las hagas. No las vas a obedecer porque va a haber aquellos mandatos en donde tú pongas por alto más lo que conviene para esa persona que has puesto como tu ídolo, como tu Dios. Y perdona que te lo diga, pero es un Dios que como tú se va a ir a un fondo de una fosa o al crematorio igual que yo también. Somos seres humanos, tenemos un cuerpo mortal. La muerte eterna ya la venció el Señor, pero el problema que tenemos es, repito, cuando nuestra vida realmente no da el testimonio de Cristo, porque tenemos a gente puesta por encima de Cristo. Jesús sigue diciendo, si alguno viene, estoy en Lucas 14, 26, no puede ser mi discípulo. Discípulo, o sea, para entrar nada más a ser discípulo, aprendiz. Versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28, ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea, versículo 29, que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo ven comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. Mis amados, no es para ser discípulo. Necesitamos recibir las palabras y obedecerlas. Necesitamos pedirle perdón a Dios por los ídolos y dioses que tenemos encima de Él. Necesitamos arrepentirnos, amada familia. Necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo. La misericordia de Dios y la paciencia de Dios es mucha, pero no deja por inocente. Él no va a dejar caer su palabra. Su palabra es verdad, totalmente verdad. Antes de que llegue el día malo, más vale tomar lo bueno que hay, que hoy es un día de misericordia y de salvación, y es un día de perdón, que el Señor realmente pueda ver y pueda hacer en nosotros, que nos conceda la gracia del arrepentimiento. Ahí mismo, donde estoy en Lucas 14, 33, dice nuestro Señor, continúa en ese discurso que más adelante veremos, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. No renuncie a todas mis posesiones. No digas que el pastor dijo que fueras a regalar todo lo que tenías. No, simplemente que checa muy bien cuál es tu mayor tesoro. Y si tu más grande tesoro no se llama Jesucristo, tienes un problema. Porque ni vas a poder servir de corazón, ni vas a poder dar generosamente, ni vas a poder tampoco hablarles a otros realmente del señorío de Jesucristo, ni vas tampoco a poder humillarte diariamente, porque tienes tantas riquezas y tanto en ti mismo que no necesitas ver hacia el trono de la gracia. Mis amados, repito, que el Señor nos consuele dándonos arrepentimiento en aquello que tenemos que arrepentirnos. El fin se acerca y segunda de Tesalonicenses 2 lo dice acerca de este fin que se acerca. Segunda de Tesalonicenses dice, segunda de Tesalonicenses 2 versículo 12, quiero leer del 12 al 14. Dice, bueno, vean desde el 9, por favor, desde el 9, hablando de la revelación del anticristo, del hombre del mal que viene al final de los tiempos. Versículo 8, entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de su segunda venida. Inicuo, versículo 9, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás,
con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Bajo el engaño de iniquidad. Aquí da la razón. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron renunciar a todas sus posesiones. No quisieron aborrecer a todos los que quieren tanto. No recibieron el amor de la verdad. Y entonces, versículo 11, entonces hay una consecuencia. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esto es brutal, esto es brutal. Aquellos que niegan la verdad, aquellos que no quieren venir a la luz porque sus obras, aquellos que tienen otros dioses en su corazón, dice que Dios les envía un poder engañoso por complacerse en su maldad. Dice Pablo a Tesalonicenses en el versículo 13, para no deprimirlos tanto a los creyentes, miren el consuelo que da, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. ¿Se fijan cómo siempre es bueno? Yo diría, esta palabra es para los de Amistad Reformada de Tampico, pero el pastor siempre tiene que dar gracias a Dios por todos mis hermanos y hermanas verdaderas en la fe, hermanos amados por el Señor, porque Dios les ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Y fue para esto, versículo 14, que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir amén a esto? Amén. Amén. Ok, vamos a orar. Que Dios tenga misericordia y que enderece nuestras veredas. Bendito Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Gracias, Señor, por hablarnos aún en el día de hoy, porque sabemos que toda palabra es buena y es vida y es espíritu. Gracias te damos, Señor, nuestro Dios, porque hasta hoy tienes misericordia y tanta paciencia de nosotros. Nos quedamos muy cortos, Señor, si tenemos que escoger a uno de los que nos parecemos más, no es el obediente o sabio, más parecemos, o lo digo por mí, al desobediente o insensato, porque es tal tu santidad que hasta el pensamiento más pequeño te ofende, pero te doy gracias por Jesucristo, mi Salvador. Te doy gracias por el poder de tu Espíritu Santo que gobierna la vida de cada uno de los que somos tuyos. Yo ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, que simplemente endereces nuestras veredas, que nos hagas una vez más ver que así como empezamos nuestra fe en arrepentimiento de pecados y confianza en Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección y gobierno desde el trono de la gracia, así también te ruego hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos concedas la gracia del arrepentimiento y reconocer, Señor, si hemos dejado de estar buscando cavar y cimentar nuestra vida en la roca. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Gracias por el perdón que nos das, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. En el nombre de Jesús ruego por aquellos que no han vuelto su corazón hacia ti, aquellos que siguen confiando en sus necedades y en sus propias capacidades y que están muertos en vida y están bajo sus delitos y pecados. Yo ruego en el nombre de Jesús, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pon tu confianza en Jesucristo en tanto que Cristo pueda ser hallado. Responde a su llamado. Confiésale que eres un pecador y confiésale que crees en su perdón y en su amor, para que no te venga un espíritu de engaño que te lleve a una perdición eterna.
Rechazar el amor de Dios es lo peor que puede hacer un ser humano. Y Cristo Jesús es la muestra más grande del amor de Dios. Que Dios salve a su pueblo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús pedimos que traigas mucho fruto en la vida de cada uno de tus hijos e hijas, para gloria de tu nombre, en el señorío de Cristo. Amén y amén.